sentido cómo tu voz se quiebra cuando intentas explicar lo que nunca te pidieron? ¿Por qué buscas permiso para existir en los ojos de quien nunca prometió sostenerte? ¿Hasta dónde entregarás tu fuerza antes de darte cuenta de que no queda nada que sea tuyo? El que se arrodilla para pedir aprobación ya ha renunciado a sí mismo. Paráfrasis de Nietzsche. Imagina que eres tú quien escribe ese mensaje. No puedo verte hoy. Era suficiente con dejarlo ahí, firme, limpio, sólido como una roca que no necesita explicarse. Pero entonces aparece la inquietud, esa ansiedad invisible que te obliga a añadir palabras. Empiezas a detallar por qué, con quién estarás, qué harás después, cómo compensarás esa ausencia. Y sin darte cuenta, lo que parecía un límite sereno se convierte en una súplica disfrazada. Cada palabra que agregas no refuerza tu decisión, la debilita. Cada justificación no construye confianza, la derrama. Ella no lo exigió. No pidió explicaciones, no reclamó pruebas, no levantó acusaciones. Sin embargo, tú corres a justificarte como si el simple gesto de su desaprobación imaginada pesara más que tu certeza. Lo que debería ser transparencia se convierte en autoabandono. Crees que estás mostrando consideración, pero lo que realmente revelas es que no confías en ti mismo. Escribes como si tu verdad necesitara testigos para no derrumbarse, como si tu voz desnuda no tuviera valor sin un aval externo. Y lo peor es que lo sabes. Apenas envías ese mensaje largo, te golpea la punzada de la vergüenza. Esa sensación de haberte vaciado en exceso, de haber sangrado tu poder en silencio. Prometes que la próxima vez será distinto, pero como todo adicto, vuelves a repetir el rito, porque no entiendes que el dolor no es castigo, es advertencia. Es la grieta que señala la salida, la herida que te dice que tu camino no está en justificarte, sino en sostenerte en la austeridad de tu verdad. Ahora piensa, ¿cuántas veces has sentido esa urgencia de explicar lo que nadie te pidió solo para sentirte aceptado y al final quedaste más vacío que antes? El hombre moderno se ha vuelto un predicador de su propia invalidez. Cada vez que justifica sus actos frente a una mujer que ni siquiera pidió explicaciones, se convierte en un sacerdote de la debilidad, ofreciendo su poder como incienso barato en un altar inexistente. Ella lo observa en silencio, y en ese silencio está toda la sentencia. No necesita decir nada, porque él ya se está condenando con sus propias palabras. La explicación no es comunicación, es confesión. Es la voz temblorosa de quien no cree en su propia verdad, de quien necesita decorarla con ornamentos para que no se desplome. Lo trágico es que cuanto más decora, más frágil se vuelve. Cada detalle que agrega, cada excusa que fabrica, es una piedra más en la lápida de su masculinidad. Él cree que está cuidando la relación, que está demostrando respeto, que está siendo transparente. Pero lo que realmente transmite es dependencia, miedo, fragilidad. Ella lo siente como se siente el olor a hierro de una herida abierta. Repulsión disfrazada de indiferencia. Y mientras él habla, ella se aleja, no con los pies, sino con el alma. Es aquí donde el laberinto comienza. Él piensa que cuanto más explica, más seguro estará de mantenerla cerca. No entiende que cada palabra innecesaria es un golpe de martillo que quiebra el cimiento. Quiere proteger lo que ama, pero termina derrumbándolo con sus propias manos, y al final, cuando ella guarda silencio o responde con un simple «ok», él siente el vacío en el pecho, como si hubiese peleado una guerra contra un enemigo invisible. No ganó nada, no defendió nada. Solo sangró hasta quedar exhausto, convencido de que dar explicaciones lo hacía digno, cuando en realidad lo volvía desechable. El espejo donde debería reflejarse la autoridad del hombre se ha fragmentado. Cada trozo muestra una cara distinta. En uno se ve complaciente, en otro suplicante, en otro reducido a un niño que teme ser regañado. Nunca se ve completo, nunca se reconoce entero, porque su reflejo está condicionado a los ojos de los demás. La compulsión de justificarse es un eco de la infancia. Desde pequeño escuchó que sus emociones eran exageradas, que sus necesidades eran caprichos, que sus miedos eran tonterías. Aprendió que su verdad no era suficiente, que debía probarla, defenderla, negociar su validez. Ese niño nunca murió. Solo aprendió a escribir mensajes largos y a dar explicaciones sofisticadas. En cada relación repite el rito. Ella levanta una ceja, y él siente que debe justificar su respiración. Ella guarda silencio, y él lo llena con párrafos enteros. Ella muestra un leve desencanto, y él se arrodilla con palabras, como si el amor fuera un tribunal y él un acusado sin abogado. Lo que no comprende es que en su intento de evitar el rechazo lo fabrica. En su esfuerzo por ser aceptado se convierte en inaceptable. En su obsesión por ser comprendido se vuelve incomprensible, y el espejo se rompe aún más, hasta que ni siquiera logra reconocerse en lo que fue. Cada explicación es un pedazo de identidad que se quiebra y cae al suelo. Y ahí, en esos fragmentos yace la verdadera tragedia.
No es ella quien lo rechaza, es él quien se rechaza a sí mismo antes de tiempo. Hay un altar en el que muchos hombres sacrifican su energía vital. El altar de la aprobación femenina. No es que ellas lo exijan con palabras, es que ellos lo ofrecen por miedo. Como si cada relación fuera un templo donde deben dejar ofrendas para no ser abandonados. Y las ofrendas no son flores ni incienso, son explicaciones, justificaciones, defensas innecesarias. La paradoja es que este altar nunca estuvo habitado. La mujer no pidió esa adoración, pero la recibe, y al recibirla descubre algo perturbador, que él no se pertenece, que él se entrega demasiado fácil. Y lo que se entrega demasiado fácil pierde valor. Ese altar vacío devora hombres enteros. Se arrodillan, entregan sus palabras, su energía, su presencia, creyendo que están construyendo amor. Pero lo único que edifican es sumisión. Lo que debería ser un vínculo se convierte en un contrato tácito de servidumbre emocional. Cada vez que él dice perdona, es que tenía que hacer esto, lo otro, lo demás. Está grabando en piedra que su vida no le pertenece. Está declarando sin saberlo que su existencia depende de que ella lo absuelva. Y la absolución nunca llega, porque nadie puede absolver a quien se condena a sí mismo. El altar queda vacío, las velas apagadas y el hombre exhausto. Ha sacrificado todo, menos lo único que importaba, su propia soberanía. Detrás de la compulsión de explicarse habita un fantasma antiguo, la sombra de la infancia. Esa voz que decía no llores por nada, no seas tan sensible, eso que sientes no es real. Esa sombra aún respira dentro del hombre adulto, y cada vez que habla de más, no es él quien habla. Es el niño herido suplicando permiso para existir. La mujer no entiende del todo qué ocurre, pero lo percibe. Siente que algo en él no está presente, que sus palabras no son de adulto, sino de un niño que tiembla. Y lo que debería ser atractivo, su vulnerabilidad, se convierte en lastre porque no es vulnerabilidad elegida, sino sumisión disfrazada. El silencio que podría ser su fortaleza se transforma en ruido desesperado. La palabra que podría ser espada se convierte en cadena. Y cada explicación innecesaria lo ata más al fantasma que lo gobierna desde la infancia. El problema no es solo relacional, es existencial. Un hombre que necesita permiso para sentir, actuar o decidir es un hombre que nunca salió de la prisión de la niñez. Vive encadenado a la opinión de los demás, convencido de que su libertad es peligrosa y su verdad defectuosa. Y así, el adulto se convierte en guardián de su propia cárcel. Con cada explicación refuerza los barrotes. Con cada justificación engrandece al carcelero. Y con cada palabra innecesaria firma la sentencia de su propio encierro. ¿Has notado cómo cambia su mirada cuando te explicas demasiado? Al principio parece escuchar, pero luego sus ojos se pierden, como si lo que dijeras dejara de importar. No es que no entienda tus razones, es que ya no ve a un hombre. Ve a alguien que busca ser absuelto. Y la absolución en el amor no existe. El vacío en su mirada es el reflejo del vacío que llevas dentro. Tú crees que al detallar cada movimiento, cada decisión, ella sentirá más confianza en ti. Pero ocurre lo contrario. Percibe que tú mismo no confías en tu palabra. Y si tú no lo haces, ¿por qué debería hacerlo ella? ¿Cuántas veces dijiste, es que fui al gimnasio porque, como si ejercitarte necesitara permiso? ¿Cuántas veces justificaste por qué querías ver a tus amigos, como si la amistad fuera una traición? Cada una de esas veces cavaste un hoyo más profundo donde tu autoridad desapareció. La mujer no rechaza tu vida social, ni tu descanso, ni tus elecciones. Lo que la distancia es esa energía de niño temeroso que pide ser autorizado. Es ese temblor en tu voz que confunde la transparencia con la renuncia. Y entonces descubres algo aterrador. No importa lo que digas, lo que ella percibe es que no te perteneces. Y nadie puede amar lo que ni siquiera se pertenece a sí mismo. Cada explicación innecesaria tiene un precio, y lo pagas con tu energía vital. Te desgastas mentalmente inventando razones. Te agotas emocionalmente buscando aprobación. Te consumes psicológicamente monitoreando la reacción de ella. No es cierto que terminas exhausto después de justificarte. No porque haya discusión, sino porque te vaciaste tratando de demostrar que eres válido. El costo no es solo cansancio, es respeto perdido. Ella empieza a sentir que puede mover tu mundo con un simple gesto de desaprobación. Y cuando alguien percibe que tiene ese poder sobre ti, el deseo se convierte en desprecio. Lo que antes era atracción se transforma en carga. Freud escribió que el ser humano está gobernado por impulsos que buscan placer y evitar dolor. ¿No es acaso tu compulsión a explicarte una forma de evitar el dolor del rechazo? Pero lo que evitas se multiplica. El miedo a perderla se vuelve la causa de que ella se aleje. En el fondo, sabes que cada justificación es una traición a tu propio deseo. Porque no explicas para compartir, explicas para no incomodar. No hablas para ser entendido, hablas para ser perdonado.
Y esa diferencia lo cambia todo. Cada palabra innecesaria es como moneda falsa en un mercado cruel. No compra amor, solo devalúa tu presencia. ¿No te parece extraño que en tus relaciones siempre termines sintiéndote drenado, como si todo demandara demasiado esfuerzo? No es el amor lo que te agota, es la actuación constante. Es tener que justificar cada emoción, como si tu vida fuera un escenario donde interpretas el papel del hombre correcto. Ese desgaste invisible va quebrando tu cuerpo. Lo sientes en la rigidez de tus hombros, en la tensión de tu mandíbula, en el insomnio que no sabes explicar. Y es irónico, te explicas en todo, pero lo más obvio, tu propio cansancio, nunca lo nombras. Schopenhauer decía que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de expectativas irreales. ¿No es acaso irreal esperar que alguien apruebe cada movimiento tuyo para que te sientas seguro? Esa expectativa te condena a un ciclo infinito de frustración porque la aprobación nunca es suficiente. Siempre necesitas más, siempre temes perderla. Cada vez que justificas tu vida frente a otra persona, te desconectas un poco más de ti mismo. Y la desconexión es acumulativa. Un día despiertas y ya no recuerdas qué era lo que realmente deseabas. Porque todo se volvió a actuar para que otros no se molesten. Ese es el desgaste invisible. No es perder a la mujer lo que más duele. Es perderte a ti mismo sin siquiera notarlo. Llega un punto donde ya no puedes culpar solo a la infancia, ni a tus padres, ni a las mujeres que se alejaron. Llega un punto donde debes mirarte al espejo y preguntarte, ¿hasta cuándo voy a vivir como un acusado que pide perdón por existir? Nietzsche escribió, el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. La pregunta es, ¿cuál es tu porqué? Si tu porqué es la aprobación de ella, tu vida se derrumbará con cada ceja levantada. Si tu porqué es tu propia verdad, tu vida será montaña que no se mueve ni ante el grito del viento. No te das cuenta de lo absurdo que resulta explicar por qué estás cansado, por qué necesitas un día para ti, por qué quieres silencio. El silencio no necesita explicación. El cansancio no pide permiso. El deseo no espera absolución. Solo un hombre desconectado de su centro cree que lo básico debe ser defendido como si fuera un crimen. El despertar filosófico ocurre en ese instante donde eliges callar, no como castigo, sino como afirmación. Donde eliges sostener tu palabra sin adornos, donde descubres que no necesitas demostrar nada porque ya eres. Y ahí, en esa pausa, en ese silencio soberano, nace la verdadera autoridad, la de un hombre que no pide permiso para existir. El hombre que deja de explicarse descubre un arma olvidada, el silencio. No el silencio pasivo que castiga, ni el silencio hostil que manipula, sino el silencio que afirma. Ese instante donde eliges no justificarte, donde permites que tu palabra desnuda se sostenga por sí misma, es un renacer. ¿No sientes que cuando eliges callar en lugar de justificar, algo en ti se fortalece? Es como si cada explicación no pronunciada fuera un ladrillo en el cimiento de tu propia autoridad. Te descubres más sólido, menos ansioso, menos mendigo. De pronto, lo que antes parecía imprescindible, ser aprobado, ya no es necesario. Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y en ese silencio por primera vez miras hacia adentro. Descubres que tu verdad no requiere testigos, que tu presencia basta, que tu vida no necesita nota al pie. La mujer también lo percibe. Su juego de manipular con emociones deja de funcionar cuando no corres a explicarte. De pronto, lo que era un teatro se convierte en terreno firme. Y aunque al inicio ella se incomode, con el tiempo surge algo distinto. Respeto. Porque el silencio del hombre que se pertenece no es ausencia, es presencia multiplicada. Es un silencio que corta más que cualquier palabra y que afirma, aquí estoy, completo, sin permiso. Toda tu vida te entrenaron para desconfiar de ti mismo. Tus padres, creyendo ayudarte, invalidaron tus emociones. Tus maestros, buscando formarte, exigieron que callaras tus intuiciones. Tus líderes, pretendiendo guiarte, sembraron culpa en cada deseo. Y así aprendiste a explicar para ser aceptado, a justificar para ser amado, a rendir cuentas para existir. Pero ahora la prisión se vuelve visible. ¿No ves que cada vez que explicas lo que nadie preguntó, te encadenas otra vez? ¿No notas que tus propios labios son los barrotes que te encarcelan? La soberanía que buscabas afuera siempre estuvo en ti, sepultada bajo capas de miedo heredado. Schopenhauer advertía que la mayoría de los hombres son como péndulos, se mueven entre la necesidad y el tedio sin encontrar reposo. Tu necesidad fue la aprobación, tu tedio fue la repetición de justificarte, y así viviste oscilando, sin reposar jamás en la roca de tu propia verdad. El retorno a la soberanía no es un acto grandioso, sino cotidiano. Es elegir no justificar por qué vas al gimnasio. Es afirmar un no sin adornos.
Es descansar sin dar explicaciones. Cada pequeño acto es un regreso al trono que nunca debiste abandonar. Y entonces ocurre lo inesperado. Ya no necesitas controlar la percepción de nadie. Descubres que lo único que debía ser gobernado eras tú mismo. La atracción nunca fue un misterio romántico, siempre fue un juego de poder. No poder sobre ella, ni de ella sobre ti, sino poder sobre uno mismo. El hombre que se explica abdica, entrega su cetro por miedo al rechazo. El hombre que calla en soberanía sostiene el juego, porque su centro es inquebrantable. Maquiavelo escribió que los hombres deben ser amados o temidos, pero nunca despreciados. Y no hay desprecio más rápido que el de una mujer hacia un hombre que sangra su poder en cada explicación innecesaria. Ella no lo planea, lo siente, y lo que siente se convierte en la sentencia más dura. ¿No lo notaste? Cuando te justificas, ella se distancia. Cuando sostienes tu verdad en calma, ella se acerca. No porque seas cruel, sino porque la fuerza es atractiva y la debilidad es insoportable. El poder no se demuestra en discursos ni en razones infinitas. Se demuestra en la capacidad de sostenerse sin temblar. La palabra sobria, la acción firme, el límite silencioso. Ahí está la raíz de toda atracción auténtica. El juego nunca fue convencerla de que vales la pena. El juego siempre fue convencerte a ti de que no necesitas convencer a nadie. Freud dijo que el hombre nunca es más auténtico que cuando actúa desde su deseo inconsciente. Pero tú al explicarte no actuabas desde el deseo, actuabas desde el miedo. Cada palabra era máscara, cada párrafo era disfraz. Y lo inconsciente, que siempre se filtra, revelaba lo que intentabas ocultar. Inseguridad. La transformación comienza cuando decides detener el derrame. Cuando eliges callar donde antes hablabas de más. Cuando sostienes tu límite sin adornarlo. Cuando permites que tu presencia hable más fuerte que tu explicación. Ese instante es el inicio de la revolución interior. Nietzsche proclamaba: llega el día en que el hombre debe dejar de mendigar sentido y atreverse a ser creador de sí mismo. Ese día comienza cuando dejas de explicar lo que nunca necesitó explicación. El coro final es simple y brutal. Deja de ser mendigo de aprobación y vuelve a ser dueño de tu existencia. Calla donde antes suplicabas. Afirma donde antes temblabas. Sé montaña en medio del viento, porque la mujer no quiere tus justificaciones, quiere tu presencia. No desea tus excusas, desea tu fuerza. No busca un mendigo de aprobación. Busca un hombre completo que no necesita permiso para existir. No llegaste hasta aquí por casualidad. Si tus ojos recorrieron cada palabra, si tu mente resistió cada golpe de este descenso, significa que dentro de ti habita algo distinto, una incomodidad que no se calla, una rebeldía que no acepta vivir arrodillado, una voz que se niega a seguir explicándose. Si aguantaste este viaje, es porque sabes que no eres como la mayoría. Ellos seguirán justificándose, buscando aprobación, mendigando permiso para existir. Tú, en cambio, ya viste la grieta en el espejo. Y una vez que se ve, no se puede desver. Por eso, este no es un final, es un umbral. Si eliges cruzarlo, ya no podrás volver a la comodidad del autoengaño. Podrás distraerte, podrás negarlo, pero en tu pecho quedará ardiendo la certeza de que mereces más que vivir como un mendigo de aprobación. Inscríbete. Deja tu marca en los comentarios, comparte este descenso con quienes sabes que lo necesitan. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Cada palabra que escribas aquí será como un grito en contra del silencio de una cultura que quiere hombres sumisos. Y ahora, frente a ti, aparece la siguiente puerta. El próximo video. No voy a suplicarte que lo abras. Tú decides. Pero si lo ignoras, recuerda, el conocimiento llegó hasta ti y dejarlo pasar también es una decisión. Te espero del otro lado en 5 segundos.